Cuando lo vean me dicen amén. Amén. Puestos de pie, por favor, si son tan amables. Por honor a la palabra. Dice Romanos capítulo 8, en el versículo número 26. ¿A cuánto les gusta este pasaje de la Biblia? ¿Sí les gusta? Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a orar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, aquí buscando en tu palabra, tu enseñanza, tratando, Señor, de estar sensibles al Espíritu Santo, quien nos ha ayudado tanto, Señor, porque sé que se ha compadecido de nuestras debilidades y sé que siempre podemos contar con su ayuda poderosa y eficaz para recibir el oportuno socorro, Señor, en los momentos que tanto necesitamos ayuda. Permite, Dios mío, que tu palabra poderosa pueda llevarnos siempre a ser agradecidos con Él. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, abro mi corazón para que penetre tu palabra y tu presencia y me llenes con tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. ¿Quién no muchas veces necesita que alguien esté intercediendo por uno? Yo no sé si te has encontrado momentos donde estás pasando, ahorita yo lo veo que se está quejando, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre está dispuesto para auxiliarnos, para ayudarnos, y dice que lo hace como nosotros ni siquiera sabemos hacerlo, porque si lo tomamos a Él en cuenta, vamos a ser certeros, porque Él no se equivoca. Si nos ponemos sensibles y estamos abiertos para Él, la palabra que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, será una alianza del Espíritu de Dios. Y aquí en esto que acabo de ver, dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo será eso? ¿Cómo es que Él tiene un lenguaje en gemidos? Porque muchas veces pensamos que el lenguaje del Espíritu son las lenguas. Bueno, es un don de lenguas, hay lenguaje angelical, y hay personas que dicen: ¿usted cree que si yo hablo las lenguas el diablo no va a entender? Sí lo entiende, porque él es un ángel y él conoce ese lenguaje. Ellos también tienen esa don del Espíritu, que ellos lo hablan. Yo he estado ante personas que están poseídas por el demonio y que han hablado en lenguas, y déjenme decirle, es una batalla hablar con una persona que está poseída, hablando con dones del Espíritu Santo, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero los gemidos indecibles, esos no los puede entender el diablo, porque él no sabe gemir, él no sabe de lo que es arrepentimiento, de lo que es una intensa necesidad de ser comprendida por Dios. Pero el Espíritu Santo sí que lo sabe, y Él nos entiende mejor que nadie. Él te ve en tus gemidos, en tus angustias, en tus momentos donde a veces lágrimas brotan, cuando estás en silencio, y sabe cómo preparar una buena intercesión para con el Señor Jesucristo. Y es atendido porque el Espíritu Santo tiene una entrada directa, tiene una línea más abierta que tú y yo. Pero como el Espíritu Santo está en ti y está en mí, nos da ese privilegio de podernos introducir para que el Señor en nuestra súplica nos escuche, nos atienda y nos pueda socorrer. Pues quiero llevarte, porque estuve yo tratando de entender al Espíritu Santo. Creo que siempre vamos a estar cortos, pero algo encontré en la Biblia que quiero compartir con usted. Quiero que vayamos con esa mentalidad
en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y para ello quiero empezar diciéndole lo que encontré acerca de Nehemías. Nehemías significa Yahweh ha consolado, o Jehová el consolador. Algunas personas tienen dificultad para aceptar el nombre de Jehová, pero nosotros lo entendemos en cuestión de traducción, y aunque haya como cuando a uno le preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo, dicen, ¿verdad? Y es bien raro, ¿verdad? Pero cada quien sabe entender. Así pasa, ¿verdad? Con una traducción del lenguaje así medio chusco. Y sacaron este tema que así se le llama, pero en realidad su nombre es Yahweh. Pero no quiero hablarle yo en ese sentido, solamente quiero decirle porque Nehemías, su nombre se escribe Nehemías, de Yahweh, de Jehová. Ya ve que hay un canto que dice, Ja, es Jesús. No sé si lo he oído. Ja, es Jesús, el Hijo de Dios. Esa palabra ja, hubo alguien que dijo, no está bien meter esas expresiones, pero pues son bíblicas. Entonces, considerando a Nehemías como una representación del Consolador, para usted, ¿qué le llama el Consolador? Usted lo identifica con el Espíritu Santo, ¿amén? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero si Él viene, los consolará, les ayudará, los guiará, les enseñará todas las cosas. No tendré necesidad que nadie os enseñe, Él mismo les enseñará todas las cosas. Bueno, pues entendiendo este principio, también encontré otro diccionario donde dice, Nehemías quiere decir Dios ha consolado, pero también dice en el arrepentimiento del Señor. Entonces, considerar el Espíritu Santo implica mucho la honestidad en el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es algo que es bien esencial en nuestra vida cristiana. El arrepentimiento, mucha gente piensa que es nomás cuando están apuros. Por ejemplo, el que roba y lo cachan robando se arrepiente de que haya llegado a robar a esa hora, hubiera llegado a otra hora y no lo hubieran agarrado. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquel que te lleva a hacer lo contrario. Es decir, como si usted viene manejando en el freeway de norte a sur y se pasa a la siguiente salida. El arrepentimiento es como detenerse, salirse y regresarse y encontrar el camino, encontrar la correcta salida. Esto es más acercado a lo que es el arrepentimiento, un alto, una reflexión para enmendar, para corregir el error del camino de la vida, y esto es para seguir al Señor. Buscar al Espíritu Santo requiere que nuestra vida se vaya enfocando más en el arrepentimiento. Nos tocó ministrar en una manera privada a algunas personas, Marta y yo, y estaban teniendo unas opresiones muy fuertes. Estaba la situación muy dura. Había pánico, había ansiedad, había angustia, había momentos así como depresivos. Pero todo eso es por falta de un arrepentimiento en los errores cometidos de la vida. Pero cuando esto se pone a cuentas con Dios, todas esas cosas empiezan a salir cuando uno llega con el Señor. Y eso es lo que vamos a considerar hoy, porque el Señor nos preparó esta porción de la Escritura para poder ampliarnos un poquito y conocer un poquito la función del Espíritu Santo. No podemos decir toda porque no podemos comprender todo, pero en parte lo que nos concierne nosotros como hijos de Dios es saber que para podernos allegar a Dios necesitamos buscar una forma de arrepentimiento en cosas que quedan por ahí, que se van rezagando en la vida, errores que se cometen que parece que nada pasó, pero sí se van acumulando. Y así como oímos en la tierra, ¿verdad? De la salud, que la vesícula no se pone mala hasta que se le colma de piedritas la vesícula, y entonces surge la urgencia de querer ir a ser atendidos. Muchas veces así es la vida espiritual. Se van cometiendo errores, pequeñitos, pero cuando se juntan todos y llega a su capacidad, entonces la urgencia del arrepentimiento
que obre para una sanidad, para una liberación, para una salvación de la enfermedad o de la muerte. Bueno, entendiendo este principio, podemos saber que el Espíritu Santo es el que está para ayudarnos a que esas piedritas no se van acumulando en nuestra vida espiritual. Considerar al Espíritu Santo es saber que viene alguien con un poder de Dios, que es Dios mismo, y viene para ayudarnos. ¿Quién no ha necesitado que alguien ore por usted? ¿Alguna vez usted le ha llamado a alguien, hermano, ore por mí? Claro que sí lo hemos hecho, porque lo necesitamos. A veces estamos en momentos bien difíciles y necesitamos ayuda. Bueno, aquí vamos a ver cómo es cómo Él se mueve, cómo Él trabaja, qué es lo que al Espíritu Santo le conmueve el corazón. Porque Él tiene sentimientos, Él tiene emociones. Y dice Nehemías capítulo 1, verso 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, que significa quien espera al Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a llevar para el encuentro con el Señor. ¿Usted quiere tener encuentro con el Señor? El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para ello. Entonces dice así: aconteció que en el mes de Kesliú, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, que quiere decir gracioso o bondadoso, lleno de gracia o de bondad o de misericordia, uno de mis hermanos. Quiere decir entonces que en el reino de los cielos el Espíritu de Dios se mueve en equipo. Dice la Escritura que hay 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, de consejo, usted sabe, son 7. Bueno, dice que vino uno de sus hermanos, es decir, el Espíritu Santo cuenta con una distribución de trabajo, donde envía mensajeros y están a su servicio, espíritu. Y dice: y aconteció que en el mes de Kislev, en el 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí y uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos. Quiere decir que el Espíritu Santo siempre está esperando recibir noticias de ti y de mí. ¿Puede decir gloria a Dios? Él siempre está pendiente de nosotros. Dice que estaba pendiente de los que estaban, hombres que están en Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Empezó a averiguar cómo se encuentra la paz en medio de mi pueblo. Jerusalén es la paz, es ciudad de paz. Jerusalén, de Shalom, Salem, ciudad de paz. Dios le interesa ver cómo está tu vida, si está en paz, si todo está corriendo tranquilamente, o si está atribulada, o si está en dificultades, o si está gimiendo, clamando, llorando. Él está interesado y siempre le llegan informes y Él mismo los atiende. Ahora, dice una cosa, dice en el verso 3, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, dice, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada. Dice, hermano, aquí en esta nación que están poniendo una muralla, que quieren poner un muro, y nosotros nos ofendemos porque quieren levantar ese muro y decimos: pues es que son sectaristas. Pero no, la muralla sirve para protección, para seguridad, para que no se sigan infiltrando los males que acontecen. Lo que nos ofende es que lo hacen con nuestro pueblo, ¿verdad? Con el pueblo hispano. Pero ¿sabe una cosa? Esto es un principio bíblico. Dice que el Espíritu fue el que, Nehemías fue el que empezó a averiguar acerca del remanente, porque Dios siempre trabaja con un remanente. Así que somos muchísimos los cristianos, pero Dios trabaja con un remanente. En tu casa debe haber un remanente, en esta iglesia debe haber un remanente, en tu persona debe haber un remanente. Diga usted: el Espíritu que vive en mí. Porque mi cuerpo muchas veces, decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que propongo hacer no puedo hacer, pero a veces lo que no quiero, eso hago. Y hay un remanente, el Espíritu en nosotros.
nuestra vida está compuesta por 3/3 partes, pero una tercera parte es la que concierne al Espíritu, y ese es el remanente. Pero dice, hermano, que ese remanente había sobrevivido, pero se encontraba en aflicción, y dice que en gran aflicción. Entonces, esto es algo que pone al Espíritu de Dios, hermano, a ver qué es lo que está sucediendo, a ver. Y yo me puedo dar cuenta como Dios es un padre y cómo nos ve a nuestros hijos. Y yo le aseguro que si usted tiene 3 hijos, 4, 5, no sé cuántos usted tenga, pero si usted tiene más de 2, o con que tenga 2, y uno es el que se enferma, ese es el que más atención requiere. Que el que está sanito, a veces le dice, ahorita tú no necesitas tanta atención, pero este que está malito, este es el que requiere la atención. Oiga, qué tremendo, el Espíritu Santo se fija en el remanente, el que está en oprobio, el que está en gran aflicción, del que está sufriendo, y dice que esto viene porque la muralla está derribada. Y déjeme decirle, hermano, que Dios, cuando levantó a Jerusalén una muralla, lo hacía para protegerla de sus enemigos. Ahora, yo no quiero hablar de las naciones, quiero hablar del reino de los cielos, de la muralla que Dios espera que nosotros mantengamos levantada. Y esa se levanta día con día con obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, cuando el Señor te pone un sentido en tu corazón y lo obedeces, cuando te dice ayúdalo y vas y socorres, cuando te dice ve y háblale y vas y le hablas, cuando te dice el Señor acarícialo o acaríciala o dale un gesto de ternura, el Señor, cuando ve tu obediencia, haz de cuenta que sigues poniendo tus bloques arriba y arriba y arriba y arriba hasta que la muralla se ponga impenetrable. No como la muralla esta que dicen los mexicanos, ¿verdad? Que se promueve hasta que la pongan en escalma para abajo. Y de todas maneras se van a meter. O que van a traer un hacha y van a partir la muralla. Y sí, ya hasta le han hecho hoyos. El que busca, encuentra. Pues déjeme decirle, hermano, que esta muralla no es como para que la perfore cualquier persona, pero ciertamente cuando uno mismo la perfora, cuando uno mismo se descuida, es como dice el proverbio, cava un hoyo en la pared y morderá una serpiente. Entonces, esta muralla estaba derribada y dice que sus puertas estaban quemadas por fuego. Oiga, déjeme decirle que hay un fuego que es extraño, y el fuego extraño es el que causa que las puertas se quemen. Por eso es bien importante aprender que aunque somos cristianos, somos llamados a vivir por fe, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, el consejo y el principio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, trae un fuego extraño, y ese fuego extraño puede ser, hermano, una actitud que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos han visto, hermano, gente cristiana que levanta sus manos haciendo los cuernos del diablo? Y creen que es moda y están blasfemando contra la Trinidad. Yo le digo esto, espero que lo entienda, para que nunca haga esa seña, ni se le ocurra hacer esa seña, porque he visto hasta gente cristiana, cantantes cristianos, que levantan la mano así. Y póngale usted que no lo sepan o que digan, esto nada tiene que ver, lo que cuenta lo que hay en tu corazón. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Pero que cuando levantan las manos y invoca una presencia extraña, las cargas vienen. Y vienen, hermano, para dañar las puertas. Ahora, usted y yo tenemos una Jerusalén en nuestro ser. Es nuestro ser espiritual. Y las puertas de ese Jerusalén son nuestros oídos. ¿Puede decir amén? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Pero otras puertas, hermano, o ventanas son los ojos. Otras son el olfato. Otras son nuestros sentidos, el tacto, el gusto. Pues déjenme decirle, Jerusalén tiene que estar con sus murallas bien levantadas. Y todos nuestros sentidos necesitamos irlos afinando para con Dios. Si alguna obra hay que hacer, que sea una obra buena y no una obra mala. Que nuestras manos nos sirvan, hermano, para trabajar en la obra de Dios.
Que nuestras manos nos sirvan para levantarlas y adorar a Dios, pero que nuestras manos no nos sirvan para golpear a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces sería, hermano, estar arruinando a Jerusalén, estarla poniendo en ruina. Y este pueblo, hermano, se encontraron que aunque era un remanente, habían sobrevivido. Quiere decir, hermano, que hay algunos que vamos a entrar al reino de Dios con la puerta, así como dijo Jesús, muchos querrán entrar y no podrán, pero va a haber algunos que entren, pocos van a ser los que entren, un remanente. Que Dios nos tome en cuenta para que nos deje entrar en su reino, pero dice el Señor que requiere de nuestra vida que no esté Jerusalén derribada, y Jerusalén es la paz. ¿Sabe que la paz se obtiene cuando, según Romanos 5:1 dice uno, que justificados para con Dios por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios? La paz solamente cuando uno se pone a cuentas con Dios. Por eso es tan importante ese nombre Nehemías, que para llegar al Consolador requiere que haya un nivel de arrepentimiento que nosotros necesitamos seguir ejerciendo siempre. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces uno ya no practica eso. Ya no practica el arrepentimiento, ya uno comete la falta y la deja como que nada pasó. Y son piedritas que se van acumulando, y tarde que temprano acaba la muralla siendo derribada, y es cuando entran los enemigos. Ahora fíjese una cosa, cuando oí estas palabras, dice el verso 4, me senté y lloré. Quiere decir que a Dios le duele cuando sus hijos están padeciendo porque perdieron la paz, porque están atorados por ahí con alguna situación que no arreglan, y entonces le duele a Dios. Lo que viene después de eso, cuando la Jerusalén, su muralla está derribada. Quiere decir que si está derribada la muralla, el enemigo puede llegar. Yo he conocido gente cristiana que ha amurallado ha acabado esa muralla, y ha entrado la serpiente y les ha puesto, hermano, un problema en la vida tan difícil que a veces hasta quieren morirse. Me ha tocado atender gente cristiana depresiva que está pensando quitarse la vida y quitar la vida de sus hijos. Es peligroso. Por eso es importante saber este tema. ¿Para qué? Porque creemos en el Espíritu Santo, pero no se mueve nada más porque uno venga y le diga, ay Señor, ayúdame. Va a decir el Señor, ¿y la muralla? Pues yo te di una muralla, yo prometí ser una muralla alrededor de ti, pero has cavado en la muralla y está derribada, y la paz se fue. ¿Desde cuándo? No dice la Escritura que si alguno quiere ver buenos días, busque la paz, y una vez que la encuentra, que la siga. Oiga, este asunto es de seguirle, no es nomás de empezar, es de llegar hasta el fin, porque el Señor viene por su pueblo. ¡A su nombre! Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Si hay alguien, hermano, que se compadece de nosotros aún cuando estamos en el error, es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo el que se conmueve. Ve al que está llorando y llora junto con él, pero llora y dice, no le puedo ayudar mientras no se arrepienta. Pero cuando alguien se arrepiente, entonces hay gozo en el cielo. Nosotros con nuestras actitudes podemos entristecerlo o alegrarlo. Amén. Por eso es importante practicar el arrepentimiento. ¿Cómo lo voy a practicar? Cuando cometo el error, llegar al altar, hermano, y ponernos a cuentas. Pero ¿sabe qué hacemos? Cometemos el error y llegamos aquí y es un cotorreo. ¿Y cómo estás? Y hoy qué gusto verte. Y que fíjate que este, que el otro, que piensa, hermano, en vez de llegar al altar y a practicar el arrepentimiento, yo quiero instarle este día que busquemos, hermano, practicar el arrepentimiento. Llegar aquí al altar y decirle, Señor, sin duda, como le hacía Job, sin duda alguna que cometieron mis hijos falta, yo mismo, pero vengo a ponerme a cuentas, vengo a pedirte que me perdones, porque hay veces que ya nomás llegamos a adorar, pero no llegamos a pedir perdón. Cuando hubo por ahí un roce, y si alguno de momentos levantó la voz en alto y por ahí dio algún sentimiento, y luego llega uno y empieza la música y danza y danza y danza y las lágrimas y el dolor,
Y el maltrato, no se pusieron a cuentas. Ay, entonces tiene uno que llegar, hermano, para que la muralla no sea derribada. No va a hacer que Jerusalén, hermano, esté en ruina. Ahora, dice aquí, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Usted puede ver al Señor Jesús orando, intercediendo, pasando las noches, en la vela de la noche, intercediendo. Yo le aseguro que estoy intercediendo por el Gadareno. De verlo como estaba por allá, le llegó el gemido del Espíritu de Dios. Ahí hay uno que está en el panteón buscando la muerte. ¿Sabe usted que hay gente que no está en el panteón literal, pero está como si estuviera en el panteón, anhelando ya morirse? Hay mucho en este tiempo, hay mucha gente depresiva que está, hermano, anhelando morirse. Hemos orado en algunas ocasiones, viene una revelación del Espíritu y dice: ¿usted ha buscado la muerte? Sí. Pídale perdón a Dios porque nos dio vida. La muerte no la tenemos que buscar la vida. Marty por ahí tuvo un sueño que íbamos caminando ella y yo, y que andamos en un negocio que se llamaba vida. Pero no estamos hablando de productos naturales, estamos hablando de esta vida. Y este es el negocio que a nosotros nos conviene estar. Jesús lo entendió. En los negocios de mi Padre me conviene estar, le dijo a María y a José. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces dice que él estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo. No dice aquí de los cielos, del cielo. Quiere decir que directamente, mientras estábamos en la adoración, en mi mente veía así como una escalera así larga, y esta mero allá arriba un trono. Y yo decía: es el lugar del Altísimo. Por eso levantamos nuestra voz, porque cuando alguien está cerquita no le puedes hablar secreto. Al que está cerquita sí, pero al que está lejos, tú quieres que alguien te oiga de aquella a la esquina y le vas a decir: ¡hey! O vas a decir: ¡hey! Un gritote por ahí para que te escuchen, ¿verdad? Y más si hay un montón de gente, que entre el montón de gente ni se ve. ¿Cuánta gente no hay en este mundo? Y llamar la atención del Altísimo, hermano. Levante su voz cuando diga: oh, levanta tu cántico. Y uno, ni él solo se oye. Estuve ayunando. ¿Sabe que cuando uno ayuna agarra fuerza en la oración? ¿Sí? No vamos a ser mejores, pero va a agarrar fuerza. Hay algunas funciones que tiene el ayuno. Yo le digo: no ore y ayune para ser mejor que otro, o para demostrar que tiene más poder. Pero cuando lo usen, dígale: Padre amado, qué grande eres tú, Señor. Porque no pudiéramos hacer nada, por mucho esfuerzo que hagamos, si no nos ayuda el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo estaba un día hablándole a una persona, y estaba un hermano y le estaba diciendo: Señor, mira, te ruego, ¿y por qué no me hablas? Y como estaba ahí con él, dijo: aquí ahorita está. Cuando tú tienes la presencia de Dios, no necesitas alzar mucho la voz. Cuando no está la presencia de Dios, sí le puedes clamar y gritar y desgañitarte si quieres, pero cuando estás lleno del Espíritu de Dios, nomás así, bajitamente: Señor, ¿qué le digo? Hasta en la mente le puedes decir: ¿qué le digo? A mí me vienen y me dicen: hermano, le cuento un sueño. Y yo digo: ay, me va a contar un sueño que me irá a decir, porque cada sueño, hermano, cada parábola, y a veces hasta con lugares pintorescos. ¿Y qué cree, hermano? Pues que hay que preguntarle a Dios qué significa. Hermano, pues dígame, ¿de qué se trata? Pues pregúntele, ¿qué le dice? Pues preguntémosle, a ver qué es lo que significa. Porque a veces es muy fácil, hermano, que le den a uno ¿cómo le llaman? El acordeón ya hecho ahí para el examen. Era de los que, usted cuando iba a la escuela, era de los que hacía acordeones. Ahí te van las respuestas de la prueba. Hasta para el día vivo hacen, hermano. Y a veces lo quiere hacer uno con las parábolas. Hermano, ¿qué es esto?
Póngase a leer la Biblia, el libro de los Proverbios. Vamos a leerla para poder agarrar un poquito más de sentido. Contamos con la sabiduría del Espíritu Santo. Hay que preguntarle a Él. Mire, yo le voy a sugerir que en vez de que me hable para contarme un sueño, le hable primero al Señor. Señor, ¿qué significa esto? Hermano, le estuve preguntando toda la noche y no me contestó. No tiene idea de qué se trata. Pues me quiere poner a mí también toda la noche, pasar ahí. Pero, ¿de qué se trata? Y si le preguntamos, el que busca haya, porque Él está ahí para ayudarnos. Entonces, la mentalidad del Espíritu Santo y sus funciones está, hermano, procura Él que nos involucremos, pero con Él. Por favor, los que tienen sueños, pregúntenle al Espíritu Santo, porque está vivo y está ahí, está para ayudarnos. Y si es algo que requiere urgencia, nos va a ayudar. Y si es algo que requiere, hermano, que uno se quebrante, también Él se va a quebrantar. Dice que gime con gemidos indecibles. Bueno, entonces dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo y grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. Y de aquí hay una llave para poder ser escuchado. ¿Amas a Dios? Así le dígale usted a la gente. No le diga, ¿crees en Dios? Dígale, ¿tú amas a Dios? Y lo van a poner así como a reflexionar. ¿Y cómo le muestro mi amor a Dios? Pues dice que aborreciendo el mundo se hace amigo de Dios. El que ama a Dios guardará mi palabra. Diga usted, mi palabra guardará. Está escrito. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí dice, te ruego, Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto. Él es un Dios que acepta pactos. Por eso es importante decirle, Señor, te entrego mi vida, acéptame, pero voy a pactar contigo, me voy a bautizar. Porque hay gente que dice, no, ya con que crea. Yo no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia. Yo no soy un cristiano de iglesia, me dijo el otro día alguien. Y dije, pues yo sí soy de iglesia. ¿Por qué? Porque eso es una fe fingida. Una fe verdadera es la que está oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que voy a ser un cristiano no de iglesia? Ese es un miembro seco. Pero para que esté pegado al árbol de la vida, ¿usted qué le prefiere, hermano, en tiempo, especialmente en estos días de calor? ¿Un árbol ahí con una sola varita? Un árbol frondoso, hermano, que le regale descanso. Que a gusto estar debajo de un árbol donde le da sombrita y corre el airecito, hermano. Se refresca, hasta le dan ganas de darte un sueñito. Pero un cactus en el desierto, hermano, ¿qué sombra le puede dar? Y si se recarga, hasta espinado sale. Te ruego, Señor Dios del cielo, grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia por aquellos que le aman y guardan. Hermano, pues ya no estamos en la ley, pero hay la ley de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al que te hiere en la mejilla derecha, en la izquierda, ponle la derecha. O si te pone la derecha, ponle la izquierda. Pero el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Son mandamientos de Cristo. Todavía hay mandamientos. No, aquellos de Moisés ahora están más amplios, porque ahora pesan intenciones. Pero tenemos una ventaja muy grande, que hay un arrepentimiento para cuando fallamos. Y si sabemos utilizar el arrepentimiento en su debida forma, no va a haber ninguna inconveniencia en que el Señor responda a la súplica, al clamor, a la intercesión. Y dice el verso 6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, decía Nehemías. Oiga, ¿quién no se va a querer acercar que alguien ore por uno que sabe que Dios le responde? Entonces tenemos que buscar, no que acercarnos a alguien,
porque tenemos al Espíritu Santo, pero nosotros mismos, cuidar nuestra vida, para que cuando clamemos a Dios nos responda. ¿A usted le gusta hacer oraciones que le responda a Dios o que se las guarde ahí para el año del 2018? Ya mero, ya nomás faltan 2 meses para el 18. No, hermano, de una vez. ¿Para qué esperar? ¿O se va a esperar hasta que venga Cristo para que le conteste las peticiones? No, hermano, de una vez. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿O quiere prosperar hasta que venga Cristo, hasta el milenio? No, pues de una vez, hermano. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho eso. No para hacernos arrogantes ni jactanciosos, pero porque no estemos padeciendo. ¿Usted va a querer hasta la vida eterna estar salvo? ¿O de una vez de ahorita? Ay, hermano, de una vez. Ahorita es cuando lo necesito. Jesús dijo, danos hoy nuestro pan hoy de cada día. Quiere decir que los de todo el año me los des ahorita. Ay, Padre, usted no quisiera así, la bendición, la que Dios tiene preparada para todo el año, que se la dé en enero. Yo tengo unas vacaciones que me dan 4 semanas de vacaciones, no, 5 semanas, me dan 5 semanas de vacaciones al año. Pues yo las quiero usar en enero, no se puede. Me van acumulando hasta que se cumple el año, se cumplen las 160 horas. Ay, hermano, yo quiero, ya las quiero ya. Imagínese un mes de vacaciones, todo enero de vacaciones. No. Algunos agarran vacaciones, pero de fe. Agárrenlas, pero disfrútelas. Mire, dice aquí, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. La intercesión no es nomás a la hora de ir a orar. La intercesión es durante el día. Yo agarro mi escobita o el globo, pues le dan ciertas partes y estoy, Padre amado, mira, Señor, no tengo ni una noticia, no tengo ni tiempo para estar yendo, pero envía tu ayuda, Señor. Y de repente me los encuentro bien frescos. ¿Y cómo está? Re bien. Y digo, gracias, Señor, porque escuchaste la súplica. Ah, pero es de día y de noche. En la noche no puedo acostar si no está el Padre, y aquel, y aquella, y cada uno andará, y qué estará haciendo, y se olvidó de ti, o qué pasó, estará enfermo, qué le pasa, ¿por qué no noticias? No hay noticias. Envía tu ayuda, Señor, socorro. Y en el día, igual, Padre, acuérdate, mira, Señor, tú prometiste esto, tú le dijiste esto, mira, Señor, y de repente todo cambia, pero de día y de noche es la súplica con el Espíritu Santo, porque Él anda contigo todas horas. No creas que viene nada más cuando estamos aquí a la hora de la oración en la bolita o en la ruedita. A la hora que tú estás conectado con Él, está con sus oídos atentos a tus súplicas. Para eso es el Espíritu Santo, para que lo aprovechemos, para que platiquemos con Él, para que le digamos, Señor, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Le hago caso a mi mamá? Como que ¿tú qué dices? Si está escrito. Es que no me gusta lo que me está diciendo. No te importa si te gusta o no te gusta tu mamá. Y si no te gusta, pues I'm sorry, pero es tu mamá y le tienes que obedecer. Oiga, hermano, ¿y será que le hago caso a mi esposo? Me dice que no vaya a la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Que le debe hacer caso al esposo? ¿Que no vaya a la iglesia? Suspenso. Nada de que no dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esa es la única excepción en la que no se puede someter. No antes que Dios. Primeramente es Dios y después su amor del alma. Primero el amor del espíritu, después el de su alma. Ah, entonces no le hago caso, nomás cuando le diga que no venga a la iglesia. Pero cuando le diga de los quehaceres, hágale caso. ¿Por qué? Porque es cabeza su casa.
Y usted, mujer, ¿qué va a hacer con su esposo cuando le diga, yo no tengo que trabajar? Dile, pues entonces yo tampoco tengo que hacerte de comer. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades. Imagínese, hermano, ¿usted cree que si nosotros venimos de una manera bien desatendida con Dios y luego esperamos que Dios nos esté alimentando, hermano? Van a decir, uy, qué aburrida está la predicación, y va a salir de enseguida y va a decir, no, ¿qué te pasa? Me fue todo lo que me está en mi corazón. Pero el que viene allá todo bien desubicado con Dios, dice, qué aburrida estuvo la predicación, hasta me dormí. A ver, voltea a ver si me hay un dormido por ahí. Tiene puro ojito dormilón. Es que es noche, hizo mucho calor toda la semana. Ok, te lo pasamos pues. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos. ¿Acaso usted cree que Dios no tiene ojos para ver? Él está viendo, ¿verdad? Él te está viendo cómo contestas a tu papá o a tu mamá, cómo le hablas a tu hermano, a tu hermana, cómo le hablas al más chiquito. Él ve cuántos cocolazos le has dado. En la escuela habían unos grandotes y unos chiquitos, y los más grandes llegaban a los más chiquitos y le daban un coco. Empezaron a chillar, qué chillón, no sé qué, quién sabe qué tiene. Le estaba dando mosquita muerta. ¿Sabe una cosa? A veces eso pasa entre hermanos, los más grandes con los más chicos. Tenemos que tener cuidado con los más chicos, especialmente los niños en la fe, a tenerlos en más consideración. Dice aquí, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Entonces es responsabilidad nuestra la intercesión. Dios, te recibo. ¿No reciba pues? ¿Recibe? ¿Usted intercede? ¿Por qué? Ay, Padre, que ya me llegue aquella, la prometida. Ay, Padre, envíame el del príncipe azul. No interceda por otro que lo necesita, porque dando. Usted intercede por otro y le llega a usted. Hermano, hay unas llaves aquí bien poderosas. ¿Usted quiere prosperar? Ore por el que está en angustia económica. Y Dios va a ver cómo usted se compadece, porque el Espíritu de Dios, ¿qué necesidad tenía de venir aquí a la tierra, hermano? Sino ayudar a la gente, porque cuando Jesús se fue, ¿cómo cree que se quedaron? Los que iban camino a Maús, uno que decía que era profeta, que se llama Jesús, pusimos nuestra confianza en él. Así hay mucha gente ahorita, no aquí, pero hay mucha gente así, decepcionada porque ven que nada pasó cuando le oraron a Dios. Pero sabe que cuando uno ora a Dios y Dios no contesta, ¿sabe por qué no contesta? Muchas veces porque hay un montón de piedritas acumuladas sin arrepentimiento, errores acumulados sin arrepentimiento. Y entonces dice el Señor, así no me puedo mover yo. Él tiene una manera que puede ser accesible de cualquier persona que se arrepiente. No que nunca falla, que cuando falla se arrepiente. Cuando viene y le dice, Señor, perdóname, Dios mío. Mira nomás cómo le pude exigir cuando te suplicaba que me dieras a alguien para amar, y ahora estoy exigiendo y le estoy amargando la vida con el trato. Perdóname, Dios mío. Oiga, pero si no se pone a cuentas eso, es una barda, pero está así. ¿Nunca ha visto una barda así? Las bardas son así, ¿verdad? Pero no dice la Escritura que los pecados ponen una muralla de separación entre Dios y los hombres. Ay, hermano, y a veces la muralla está dentro, dividido entre el espíritu y el alma. No alcanzamos a escuchar al Señor, pero hay una que está así, mire, como si fuera un manto. ¿No ha habido el manto que cubre las naciones? En Isaías, la muerte. Cuando llega la muerte a un cristiano en un espíritu de depresión, es porque hay, hermanos, ruinas en la muralla. Y eso quiere decir, necesita arrepentimiento. ¿De qué? De pecados. Ay, hermano, pero el que es nacido de Dios ya no peca. No quiere decir eso, quiere decir, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es tropezarse y otra cosa es vivir en el suelo.
¿Cuántos de aquí cuando se caen, se quedan en el suelo ya ahí ya? Son los que se mueren. O los que están vivos se levantan, se sacuden y siguen adelante. Y a veces el chipote está doloroso. ¿Cuántos han caído literalmente y se han golpeado? Una vez de chico me pegué en la puta frente. Me quedó un chipote aquí. Y lo tremendo que parecía cuerno. Ay, ¿qué le está pasando a este? Le di con el mesabanco en la escuela. Y un chipotón aquí de este lado. Lo bueno que se me bajó. Dice que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para ver la oración de tu siervo que yo hago delante de Dios día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí. Y luego dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Nunca te has puesto a meditar cuáles son los pecados de tu familia? Porque en la intercesión de Nehemías se puso como que si él mismo los estaba transgrediendo cuando él estaba en el reino gozando del copero del rey. Estaba bendecido, estaba abundado, estaba al servicio del rey, la persona más cercana al rey, porque él que le servía el vino. Usted sabe que el copero primero tenía que agarrar la copa y servirle y darle un traguito para que vea que no está envenenada, y entonces servirle al rey para que se la pueda tomar sabiendo que este está vivo y que era seguro tomarla. Era un lugar muy cercano. Los que tienen gozo tienen un lugar muy cercano con el rey. ¿Cuántos aquí tienen gozo? Entonces si usted tiene gozo, usted tiene oídos para oír lo que el rey habla. Porque el que está bien cerquitas oye hasta los más secretos. Cállese, no, y luego le están hablando en voz bajita y usted está afinando su oído. Usted puede escuchar, porque dice que Dios no hace nada sin avisárselo a sus siervos los profetas. Los profetas tienen oídos para oír. Señor, ¿qué le digo? No oigo nada. Pero de repente está tan bajito el volumen que te habla al corazón, de corazón a corazón. Hermano, que Dios nos dé esa sensibilidad. Se puede lograr por medio de arrepentimiento, arreglando pecados de uno y familiares. Hermano, ¿y su apellido de qué abolengo es? Pues de allá del ranchito. No somos de abolengos. ¿Y ustedes los barros de dónde son? De las Espinillas, pero no. Así me decían en la escuela. Eduardo Barros Espinillas. No, Barros Girón. ¿Por qué Barros? Pues de esos que salen acá. Miren qué bajadotas me daban. Ahora no, ahora me llegan y me dicen que si son de Argentina, o que si son de allá de hermano, y tampoco los que me dejan de Argentina también. Por la habladita que tienen, pues, ¿verdad? Yo creo que yo sufriría mucho si me mandaran a Argentina a predicar. Me pelearían todos por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Me arrepiento. Ya no me caen mal. Una vez me pusieron a presentar a un profeta argentino. Salió el pastor y se fue y me dijo, presenta al profeta. Y cuando llega, padre, con la manera, el acentito. Y luego llegó y oró por uno. Lo agarró. Levanta tus manos. Levantó la mano. ¡Pum! Le puso un golpe y se cayó sangre de una úlcera gastrointestinal. Un guapazote que le puso. Le sacó la úlcera para el otro lado. ¡A su nombre! Es literal. Es verídico. Sucedió. Y lo supe. Yo nomás vi que le pegó y cayó al suelo, pero no supe que lo sanó, pero después me lo encontré. Me dijo, hermano, ¿y el profeta por el que te pegó? Sí, dice, cuando me dio el golpe y caí al suelo, miré las gotas de la corona del Señor Jesucristo que tenía en su cabeza, que estaba goteando y me cayeron en la úlcera y quedé sano.
Y a mí tan gordos que me caen los argentinos. No, pero no esos. Bajo la unción todos me caen bien. Yo sé que también a usted bajo la unción le caigo bien, porque fuera de la unción, quién sabe cómo le caigo. Porque en la pura carne, wow. Confesados los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero ¿saben qué hace uno? Ay, no, eso fue mi papá, eso fue mi abuelito. Él era así, pero yo soy embajador del cielo. ¿Y Nehemías quién era? Es alguien que estaba ante la presencia del rey y vino y dijo, sí, yo y la casa. ¿Por qué? Son mis hermanos. ¿No somos un cuerpo? Cuando usted ve a su hermano cometer pecado, diga, ay Padre, perdóname, porque te fallamos. Sí, yo y la casa de mi padre te hemos fallado. No diga usted, ay, ese hermano pecador. No, somos uno. No dice que somos miembros de un cuerpo. Y cuando un miembro se duele, todos lo socorren. Oigan, tenemos que aprender el Espíritu Santo, la unidad, para que no haya división al cuerpo de Cristo. Entonces dijo él, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuáles son los pecados de tu familia? En mi familia, divorcios. En mi familia, idolatría. En mi familia, vanidad. En mi familia, arrogancia. Oiga, hermano, todos aquí nos tratamos con el apellido. La verdad que dice que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. Oh, pero en mi familia del cielo, arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Tenemos que ejercitarnos en el arrepentimiento. Cuando tengas algo contra alguien, tienes que saber que tienes que buscar la manera de arreglar eso, porque no puede venir uno a presentarse delante de Dios con un sentimiento, con una mancha negra en el corazón, en las vestiduras. El Señor lo que quiere, hermano, es ayudarnos. Por eso vino el Espíritu Santo, porque dijo, ¿cómo se quedarían si se fue Jesús? Entonces vino a hacer una labor de ver cómo llenaba ese vacío, y dice, la manera de llenar de espíritu a mi cuerpo es por medio del arrepentimiento. ¿Cuántos lo reciben? Amén, hermano. Y arrepentirse es arreglar, resolver el problema. Ya no puede seguir uno, sí, mira, sí te perdono, pero te puedo mandar en un misil allá para Corea del Norte. No. Hemos procedido perversamente contra ti, verso 7. ¿Qué es proceder perversamente? Es no cambiar, hermano. Seguir igual. Dios nos ha llamado para que haya cambios, a seguir procediendo de la misma manera. Ok, si en el pasado se cometió el error, no va a volver a suceder. Tengo que trabajar sobre ello, y eso es arrepentimiento. ¿Puede decir amén? Pero no secreto, tiene que ser confesado. Un día llegó un hermano, un profeta conmigo. Me dice, hermano, ¿puedo hablar contigo? No sabes quién es, porque hay muchos profetas, pero uno. ¿Vas a creer que Dios me pone que arregle cuentas? Es que yo no puedo aborrecer a nadie. Y yo traía aborrecido a fulanito de tal, pero me arrepiento, ya no lo voy a aborrecer. Y lo empezó a ganar como amigo. Ah, qué tremendo, hermano, a veces tener que hacer amistad con alguien que no quieres, pero por causa de estar en paz con Dios y de mantener la moral levantada, ahí seguimos poniendo la obediencia al principio, aunque te cueste la vida. Amén. Gloria a Dios. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos,
de ahí los recogeré. Entonces quiere decir que para la venida del Señor va a agarrar a muchos que están bien lejos, si se arrepienten, aunque estén lejos, aunque ya nadie los reconozca. Oiga, cuando pasan los años y se encuentran con uno, hermano, ¿qué te pasó? ¿Me han dicho a mí? ¿Qué? ¿Cómo que qué te pasó? ¿De qué? No estás bien dado el queso. ¿Qué es eso? Te miras como que te pasaron una aplanadora por encima de problemas. Y yo digo, wow, qué sincero. Yo que esperaba que me dijera, qué guapo te ves. No ha pasado el tiempo sobre tu vida. Y me dice, no, hermano, hasta parece que viviste doble. Hasta canoso estás. Ah, qué terrible, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Dios nos sigue reconociendo. ¿No te has encontrado con alguien que tiene años que no lo ves? Y le dices, bendiciones. ¿Usted qué quiere conmigo? Ay, ya no me acuerdo de mí. Acuérdate que vamos a la iglesia en tal lugar. Y así como cuando escondía, me querrá bajar algo, me querrá secuestrar, querrá conmigo. Porque a veces está muy irreconocible, pero Dios lo sigue conociendo aún. Podrá ser así como que tu vida se va desgastando, pero para Dios no se va desgastando, se va rejuveneciendo. Dios te sigue. ¿Cómo irá a ser el día de la resurrección? ¿En qué damos y iremos a manifestar? Algunos dicen que como uno se murió, ay, cancelo eso. Porque hay unos hermanos que cuando se mueren ya están deteriorados de la vida. Pero cuando mi suegrita falleció, Enrique dice, hermano, se ve joven. Ay, reciba. Me va a ver joven. Panchito dice, me voy a ver joven. Tiene 4 añitos. Se va a ver joven. Más joven te vas a ver. Recibo. ¿Cómo nos iremos a ver, hermano? Ha decir el Señor en las fotografías o algo que más le gustaba ver. En esa imagen se va a ver, pero lleno de luz. Ya no va a tener, hermano, los cambios en la piel de las espinillas que reventó. Con un cutis de luz. No va a necesitar make-up. ¿Cómo irá a ser la gloria de la resurrección, hermano? Yo tengo inquietud, ¿cómo me iré a ver? Pero ¿sabe usted qué dice la Biblia? Que si ponemos nosotros nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, traeremos la imagen de Cristo. Pero no la imagen terrena, sino la imagen resucitada. Digo, te recibo. Que no le van a salir arrugas, porque allá es sin arruga y sin mancha. No se arruga. Hijo, yo el otro día estaba viendo uno, hermano, que cada que le hacía así, parecía acordeón aquí. Levantaban las cejas y parecía acordeón. Yo me pongo frente al espejo y digo, ¿cómo le hago para reírme sin que se me arrugue el acordeón? Bueno, hablando en serio, dice la Escritura, los traeré al lugar que he escogido para hacer morada ahí mi nombre. A los que están en los confines de la tierra les van a enseñar que la congregación es algo que Dios tiene hasta en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? No diga usted, ay hermano, toda la eternidad en la iglesia. Gloria a Dios. Porque los ángeles pasan, Dios revista y se presentan delante de Dios y puntualmente. Si no, pregúntele a Jacob. Suéltame, le decía, me tengo que ir porque está por rayar el alba. No te soltaré si no me bendices. Suéltame que va a amanecer y tengo que estar presente porque me urge. Y como no lo quería soltar, lo hirió. Suéltame. Y se fue, pero lo bendijo. Dice que peleó con Dios y ganó la bendición. Entonces mire, ellos saben hacer acto de presencia puntual. ¿Por qué no nos vamos ejercitando desde ahorita? Aprovechando el viaje 2 por 1. Decía un pastor, por el mismo precio. De una vez, la puntualidad. ¿Por qué? Porque dice,
si sois fieles, pero si sois infieles, ¿cuál puntualidad? ¿Cuál asistencia? ¿Cuál entrega? ¿Cuál arrepentimiento? Eso es infidelidad. Pero fidelidad es buscar. Y dice el Señor: vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morada ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, el que tú redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. ¿Cuántos este asunto no es de venir a la iglesia, es de venir a deleitarse en la presencia de Dios? Esto es de agarrarle delicia. Por eso a mí me gusta mucho que los niños los dejemos que dancen, hermano. Ahí andaba, a veces hasta tan parejitos así, pero a veces están haciendo medios parejitos, ¿verdad, Efraín? Andaba danzando con Panchito, haciendo su llavero. Pero ya andaban danzando, deleitándose en la presencia. ¿Sabes cuál es, hermano? Ahorita que salió le voy a decir, va y le dice a su papá: anduve danzando. Mira el video, se los enseña. Le saca el teléfono y dice: mira, ahí estoy danzando yo. ¿Y qué cree que está haciendo? Lo está ministrando el papá para que le dé ganas de venir a la iglesia. Los niños se evangelizan a los papás aquí. Pues a mí me gusta que dancen los niñitos. Una persona me dijo: yo me voy a esta iglesia, pues aquí no se puede ni danzar con tantos cuentos. Le dije: pues va, prefiero tanto todos estos chiquitos. Porque el Salmo 8 dice que de la boca de los chiquitos el Señor preparó alabanza. A Dios sí le gustan los chiquitos. Los discípulos decían: no les molestes, dejad a los niños venir a mí, no les impidáis, porque de los padres es el reino de los cielos. Ese principio lo aplicamos aquí y hasta los niños traen a los papás. No, que vamos a ir al cine. No, yo quiero ir a la iglesia. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué iglesia se ha visto eso? Más que donde está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, hasta los niños se traen a los papás. Y si no los traen, les lloran. Y con tal de que no lloren, se vienen con ellos a la iglesia. ¿Cuántos de aquí los trajeron sus hijos? Ni uno, ¿verdad? Ay, gloria a Dios que no hay ningún obligado aquí. Todos vienen voluntariamente. Y permanencia voluntaria. Su nombre. Y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y dice: era yo entonces copero del rey. Solamente los coperos son los que tienen una bendición más especial que el panadero. ¿Se acuerdan del copero y el panadero en los tiempos de José? ¿A quién fue el que le cortaba la cabeza? ¿Al copero o al panadero? Pero el panadero es el que sirve el pan, pero el copero es el que disfruta todo. Porque cuando alguien bebe vino, todo lo ve bonito. No lo estoy diciendo porque se va a empinar por ahí su vinito, pero estoy hablando del vino celestial. El que está lleno del gozo del Espíritu, todo lo ve bien. Hermanita, ¿cuánto tiempo sin verla? Qué bueno que vino. Hermano pastor, qué bueno que sigue de pastor. Por la gracia de Dios somos lo que somos, pero nos gozamos con los que se gozan. ¿Cuántos de aquí vienen a fuerza? A ver, levanta la mano que lo trajeron a la fuerza. Ahora por usted, para liberarle. A Dios le gusta, hermano, que usted venga, pero venga a deleitarse, a disfrutar, a saborear, y a que todo lo que haga aquí, todo lo que pase, si hay danzas, gloria a Dios que va a haber danzas. Si va a haber la cena, gloria a Dios que va a haber el pan y el vino. Si va a haber, hermano, una profecía, gloria a Dios que va a haber una profecía. Que visiones, que testimonio, que nomás que no sean kilómetros. Porque hay de testimonios a testimonios, hermano. Y hay unos que son, pero sí, como aquí a Los Ángeles, como de 2 horas. Pero mire, sencillitos, tranquilos, ya nos vamos. ¿Les quieren? ¿Tienen hambre? Ya suele cenar.
Ya no vamos. Póngase de pie. ¿Se va a ir usted contento o se va a ir renegando? Ah, tanto se pagó, ya que ni lo van a cerrar. No, bueno, ahí. Usted deleítese con la palabra del Señor. Yo he encontrado que cuando uno disfruta la palabra, le sale, y le sale, y le sale, y le sale, y le sale enseñanza. Es una fuente inagotable. Si usted se deleita en la palabra del Señor, usted la agarra, usted la lee, usted va a querer estar predicando. A ver, ¿cuántos de aquí les gusta predicar? Levanta la mano. ¿Te gusta predicar, chiquito? ¿Sergio te gusta predicar? ¿José Alvarado te gusta predicar? ¿Quién más por aquí levanta la mano? ¿Lupita le gusta predicar? ¿Por acá? ¿Jaime te gusta predicar? ¿Miguel te gusta predicar? ¿Eduardo te gusta predicar? Levante la mano, no le dé pena. ¿Jairo te gusta predicar? ¿Verne te gusta predicar? Hermano, Mireya le gusta predicar, gloria a Dios. Miren cuántos predicadores me está dando. Ah, le gusta predicar, gloria, ¿te gusta predicar? Yo vine un día que no era día de servicio y estaban calando aquí el piano y yo vi dos que se subieron aquí a ensayar. ¿Verdad? Efraín y Elías. Ya estaba ahí su mamá sentada esperándole. Yo dije, ¿qué está pasando? Ya empezó el servicio y llegué tarde. Gloria a Dios, hermano. Los que no tengan el deseo de predicar. Yo le voy a decir una cosa que yo no quería predicar. De niño, igual cuando empecé en Cristo. No quería predicar nada así. Pero ahora sí. Ahora sí ya le agarré sabor, ya le agarré delicia, ya lo disfruto. Y como esto es algo que la unción baja por la cabeza, que es Cristo, a las barbas que somos los ancianos, en el espíritu, y hacia el borde de las vestiduras, quiere decir que van a salir predicadores con unción profética. Diga usted, recibo la unción profética y las ganas de predicar para la honra de mi Señor Jesucristo. Hombres y mujeres pueden predicar, así que los que dijeron que quieren predicar, el día que les llamen no se me va a asustar, pero le voy a avisar con un poquito de tiempo. Solo a Enrique le digo a la última hora. Le digo, ¿qué predicar? Amén. Es que estaba pasando saliva. Amén. Y a cualquiera que le pregunte, amén, hermano, amén, hermano. Y le voy a avisar con tiempo. Pero saben una cosa, tenemos al Espíritu Santo que dice, y no pienses mucho qué vas a decir, porque el Espíritu Santo te pondrá las palabras que has de hablar a la hora de decirlo. Y qué lindo es que los use el Señor, hombres y mujeres, jóvenes y también niños. No le extrañe que le llame a un jovencito para que se prepare para predicar. Lo vamos a usar con tiempo para que ore y para que busque la presencia del Señor y pueda compartir la palabra. Y usted, cuando venga a ver que va a estar alguien aquí desarrollándose en la predicación, no va a decir, diga, gloria a Dios, que así salgan mis hijos, valientes y servidores y dispuestos a sufrir agravios, pero con tal de servirle al Señor. Amén. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. El Espíritu Santo, con gemidos indecibles, está intercediendo por ti. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, sé que hoy has enviado palabra a tu iglesia, sé que me has hablado, sé que nos estás instruyendo, pero te ruego, Dios mío, que nos guardes en la sencillez de Cristo. Permite, Padre, que tu palabra pueda cambiar nuestra manera de sentir y de pensar, conforme a los gemidos del Espíritu Santo, que siempre está intercediendo por nosotros. Dígale a usted, gracias Espíritu Santo, por todo lo que has hecho por mí, por toda la guianza, por la consolación, por la fortaleza, por la enseñanza, por la doctrina, porque hoy he recibido que una parte tan esencial es que yo viva en completo arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que sucedió solamente el día del bautismo. El arrepentimiento es algo que tiene que estar pasando en nuestra vida para que vayamos fluyendo más con Dios. ¿Saben por qué no fluyen algunos?
porque no se arrepienten y no confiesan pecados, pero el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Cuando usted sienta que contristó al Espíritu Santo, dígale: perdóname, Espíritu Santo, voy a enmendar, voy a mejorar, voy a cambiar mis actitudes, me voy a humillar, y tú vas a verlo, porque con tus ojos me vas a ver, y cuando veas que yo lo hago, me vas a responder, porque Dios honra a los que le honran. A su nombre. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Sé bendecido con sabiduría, con revelación, con arrepentimiento. La palabra que hoy el Espíritu Santo deja en medio de la casa es: el arrepentimiento es esencial en nuestra vida cotidiana con Dios. Amén. Denle una ofrenda de pan. Gloria a Dios.